Estimados amantes del cine y la literatura, preparaos para un viaje revelador. Nos adentraremos en la fascinante tesis de Francaves, M.C. Corneille en su obra El cine y la imaginación romántica, un libro que no solo conecta dos mundos aparentemente dispares, sino que ilumina la esencia de ambos. M.C. Corneille nos propone que el cine no es una mera evolución tecnológica, sino la culminación de un anhelo estético que bullía ya en la literatura romántica y posromántica del siglo XIX, la ambición de crear una contrarrealidad totalmente representativa y autónoma. En esencia, para M.C. Corneille, el cine es una nueva clase de literatura, un sueño de la propia realidad. El punto de partida de esta audaz exploración es la metáfora del sueño de Adán de Jon Chiazzo. La imaginación puede compararse con el sueño de Adán, que él al despertar se encontró con que era verdadero. Este concepto sugiere que el arte, al igual que el sueño de Adán que se materializó en Eva, posee el poder de reestructurar o desestructurar nuestra comprensión de la realidad. El cine, con su capacidad de sumergirnos en la oscuridad y proyectar figuras luminosas, emula esta experiencia onírica. Entramos en un estado de semi-hipnotismo y al despertar, la película se revela como verdadera, transformando nuestra percepción del mundo ordinario. M.C. Corneille ilustra esto con ejemplos tempranos como El bandido de asalto y robo de un tren edinese. Porter, cuyo disparo directo a la cámara provocaba gritos en la audiencia, un recordatorio impactante de la ilusión y su poder. Incluso filmes modernos como Las Tango in Paris utilizan la violencia final como una metáfora de la realidad irrumpiendo en la fantasía fílmica. La relación entre cine y literatura es intrínseca para M.C. Corneille. El romanticismo, al redefinir la palabra como imagen y elevar la imaginación al más alto poder creador, sentó las bases para un arte que pensara y discurriera filosóficamente mediante imágenes. De haute pictura poesis, la poesía como imagen, pasamos a poesis pictura, la poesía es una imagen, incluso en movimiento. Pasajes de Wordsworth o Byron, cargados de detalles visuales, son cinematográficos antes de la existencia del cine. Pero más allá de las meras anticipaciones, M.C. Corneille subraya el isomorfismo fundamental entre la imaginación posromántica y el cine. Un ejemplo clave es el Eido Fusikon de Philippe Jacques de Lotterbourg, un sistema de imágenes en movimiento del siglo XVIII que proyectaba narraciones dramáticas con figuras, luces y música, encarnando el mito del cine total mucho antes de su invención. Este examen de la naturaleza en movimiento se convierte en el sentido máximo del cine. Para desentrañar la particular veracidad que el cine nos ofrece, M.C. Corneille introduce la idea de una doble realidad inspirada en lo que él denomina el teorema fílmico de M.C. Corneille. Formulado por su hijo Cristofero, los dibujos animados son reales, son exactamente lo que vemos o líneas y formas en movimiento, mientras que las películas de acción viva son irreales, una transcripción codificada de la luz que simula una presencia que no existe. Esta distinción se remonta a la persistencia etiniana descrita por Lucrecio, donde el ojo, al ver una sucesión de imágenes fijas, crea la ilusión de movimiento, revelando su propia falibilidad creativa. El cine se proyecta en la pantalla, pero se desarrolla en la mente del espectador, un fenómeno a la vez público y profundamente privado. Esta dualidad intrínseca se refleja en los orígenes tecnológicos del cine, la linterna mágica, que ofrecía una representación puramente temporal del proceso, y la cámara fotográfica, que capturaba el momento congelado, aniquilando el tiempo. M.C. Corneille argumenta que la fotografía, divorciada de la proyección, es un anticine. La conjunción de estas dos fuerzas crea la tensión central del medio. Filmes como Mary Poppins exploran conscientemente esta dualidad, mezclando actores y animación para contar una historia sobre la esencia del cine, la permanencia y el proceso. La fotografía y la linterna mágica conviven y se fecundan mutuamente. El Mago de Oz, por su parte, es un poema lírico romántico que a través de la transición del blanco y negro al color nos sumerge en un sueño adánico que transforma nuestra realidad cotidiana. La audacia de M.C. Corneille radica en equiparar a figuras de la cultura popular como Frankenstein o Tarzán con Wordsworth o Proust. El gabinete del doctor Caligari se convierte en un paradigma esta realidad entre comillas. Sus decorados expresionistas, que parecen dibujos animados congelados, y su estructura narrativa enarcada por el sueño de un loco, obligan al espectador a cuestionar qué es real. La figura de Cesare, el sonámbulo, encarna el horror del olvido, la pérdida de la conciencia humana, que es también el terror de la condición del autómata, tan recurrente en el romanticismo. El cine
según M.C. Connell, es un sueño despierto cuya esencia es la naturaleza onírica de su propia realidad. El cine, además de ser una realidad en sí mismo, es un lenguaje, pero no solo en sentido metafórico. M.C. Connell lo concibe como un metalenguaje que interroga la posibilidad misma de la significación. Para entender esto, retrocede hasta Descartes, el padre de la filosofía lingüística moderna. La soledad cartesiana en la ciudad, un desierto de otros, hizo del lenguaje la única red frágil para la comunión humana. El cine, entonces, es un arte que registra la fragilidad de la palabra en el espacio claustrofóbico de la ciudad moderna. M.C. Connell contrasta el montaje sintáctico de Hitchcock, que fragmenta la acción para crear tensión, como el grito unificador de Doris Day en El hombre que sabía demasiado, con el plano secuencia semántico de Welles, que unifica la imagen en profundidad de campo, como el virtuoso inicio de Sed de Mal. Ambas técnicas revelan distintas actitudes hacia la libertad humana y el poder de la palabra frente a la ineluctable materialidad del mundo. Los arquetipos del autómata, Frankenstein y Tarzán son centrales para entender el lenguaje cinematográfico. El monstruo de Frankenstein, al aprender a hablar, confronta su fealdad y exclusión, encarnando el horror del olvido. Tarzán, en cambio, representa la victoria del lenguaje sobre el universo mudo. La evolución de Houellebecq, al dar voz a estos personajes, les confirió una elocuencia que los monólogos literarios quizás no podrían alcanzar. La distinción entre los hermanos Lumière, exploradores del espacio real, frankensteinianos, y Georges Méliès, analista y manipulador del espacio, tarzaniano, subraya esta dualidad. El cine mudo, especialmente el slapstick de Chaplin y Keaton, se convierte en la manifestación más pura de la lucha del ser humano contra el mecanicismo. Chaplin, derrotado por el espacio Keaton, maestro del mismo. La cámara estilo de Astrup se vuelve, entonces, la escritura del espacio cartesiano, un lenguaje que, como en Ciudadano Kane 2001, una odisea del espacio, busca la verdad y el significado en el vacío. La política del cine, para M.C. Connell, se define como vida en el tiempo y se remonta a la alegoría de la caverna de Platón. Los espectadores, prisioneros encadenados a las sombras de la pantalla, son una civilización de cinéfilos cuya realidad está mediada por el arte. Bertoluzzi, en El conformista, utiliza este mito para ilustrar la ambigüedad de la verdad y el engaño. El cine es un arte político porque a través de sus formas y convenciones ejemplifica y crea una sociedad de creadores y consumidores. Los géneros cinematográficos, como los leopardos de Kafka, que irrumpen en el templo y se vuelven parte del rito, son el crisol donde la historia, la política y la creatividad individual se enfrentan. Lejos de ser meros telones de fondo, los géneros son el campo de batalla donde el arte revisa y redefine los mitos culturales. M.C. Connell examina 3 géneros populares de los años 50, una década políticamente convulsa, para ilustrar esto. Manos peligrosas, Samuel Fuller Terillero. Este filme invierte el film noir, presentando a un criminal que se vuelve héroe sin renunciar a sus instintos. La ambigüedad de la identidad, la sexualidad liberadora y el cinismo político, el protagonista Skip, M.C. Coy, lo convierten en un progenitor del radicalismo erótico en el cine americano, reflejando la paranoia de la Guerra Fría y el miedo al enemigo interior. El picúprogo se transustancia en relación sexual, sugiriendo que la verdadera América es la preservación de la identidad individual. La mujer y el monstruo Jack Arnold Terroro, el hombre branquífero, un callejón sin salida de la evolución, encarna el terror sexual, la proyección del ello. La Laguna Negra se vuelve un espacio cloacal genésico donde se libra una Kulturkampf sobre la virilidad. La lucha del héroe David, más corporativo y prudente que su rival Mark, representa una afirmación de la inocencia y el mantenimiento del orden, un rechazo al heroísmo convencional en favor de una madurez que implica evadir la confrontación directa con el monstruo fálico. El hombre de las pistolas de oro, Eduard Dmitri Western, este western, a pesar de su anonimato crítico, es una profunda revisión de los arquetipos del género. Combina las figuras del chamán errático Clive Blaisdell, encarnado por Henry Fonda, que es el héroe legendario y el sacerdote de la ley Honey-Gannon, interpretado por Richard Widmark, que es el sheriff que busca establecer la normalidad. El conflicto central no es tanto entre el bien y el mal, sino entre 2 épocas míticas y 2 formas de masculinidad. La falta de originalidad del filme, al desarrollar impecablemente sus arquetipos, lo convierte en un precursor del western contemporáneo,
que reflexiona sobre su propia mitología. La tragedia radica en que el héroe legendario debe exiliarse para que la civilización pueda asentarse. Finalmente, M.C. Connell se adentra en el papel de la estrella cinematográfica. La personalidad del actor es una función creadora que a menudo se ignora. La capacidad de un actor de proyectar una identidad más allá del personaje, o incluso a pesar de un mal guión, es central para la experiencia fílmica. Ejemplos como Yulberinner en Almas de Metal o Spencer Tracy en Adivina, quién viene esta noche, demuestran cómo la autorreferencialidad del actor enriquece el significado del filme. La estrella es la presencia de la ausencia, una charada de inteligencia que sobrevive a la máquina. M.C. Connell compara a Bogart y Cagney como arquetipos de esta personalidad fílmica en Bogart, el Dostoyevski del cine, símbolo de la derrota de la mente por el espacio, cuyas palabras surgen de una profunda incertidumbre. Cagney, el Keaton sonoro, que encarna la victoria sobre la adversidad con gracia y ligereza, un hombre de superficies que se mueve con la seguridad de la victoria. La estrella, lejos de ser un mero producto comercial, es la encarnación de la lucha humana para emerger en lo mecánico, el romanticismo más profundo del cine. En síntesis, Frank de M.C. Connell nos invita a ver el cine como un espejo complejísimo donde se reflejan las grandes interrogantes de la humanidad. Es un arte que en su dualidad de ilusión y realidad, de lenguaje y silencio, de individuo y masa, no solo entretiene, sino que nos confronta con la esencia de nuestra propia conciencia. El cine, esta ficción suprema, es la forma en que el Adán social, colectivo, se despierte para descubrir que su sueño es verdadero, enseñándonos a vivir con esa peligrosa y seductora verdad